La especulación urbanística ha dañado históricamente nuestra zona levantina de forma totalmente irreversible. Vuelve el mismo principio de depredación del territorio a través de macroproyectos solares. Zonas rurales, de protección forestal, de patrimonio cultural y residenciales están gravemente amenazadas. Esto, la verdad, me parece un atentado medioambiental tremendo. Económicamente, ¿a mí qué me supondría? Pues una pérdida de 10 años de mi vida que he apostado por este proyecto y como una expropiación a precio cero. Como una oscura mancha, la industrialización se adentra hacia los pocos ecosistemas naturales sanos de la provincia. Nos lo venden como energía verde, pero cambiar árboles productores de alimento y oxígeno por placas que aumentan la temperatura colindante hasta unos 5 grados no es verde. Están arrancando en España millones de olivos, de almendros, de cerezos, que es lo que comemos, que nosotros no comemos placas solares. Ya que aumentase la temperatura y en verano, como estas colmenas no son transhumantes, que siempre se encuentran en el mismo sitio, se derretiría la cera del panal y entonces moriría. Verjar inmensas masas de terreno impidiendo el tránsito de animales y personas, erosionando y degradando el suelo agrícola forestal, no es verde. Es energía que mata el verde, porque realmente ni es limpia, ni es verde, ni es renovable, ni es nada. Ahora resulta de que cuando nos lo vayan todo y tengamos que ir como los borreguicos por un sendero, se ha terminado de ser aquí en Salinas libre. Tampoco es verde el gasto de agua para la limpieza de miles de hectáreas de paneles solares. Agua que necesitamos para nuestros campos y que escasea. Pedimos a los políticos que protejan el mundo rural de intereses puramente económicos de estas empresas privadas. Estamos hablando de unos cálculos de 60.000 almendros y 200.000 plantas de viña, con una pérdida de 110 puestos de trabajo agrícola que llevan asociados. Mi proyecto tampoco podría ser viable porque lo queremos orientar al agroturismo y claro, el agroturismo con estos proyectos lo rompen totalmente. Solamente en Elda se ocupará el 14% del total de las zonas no urbanizables de la población. Esto afectará a terrenos de fincas privadas que serán expropiados y que albergarán torres de alta tensión, torres que supondrán un perjuicio para la salud. A 5 metros de la casa, una línea de alta tensión. Ella con la enfermedad que tiene esclerosis lateral amiotrófica, la conocida como ELA, creo que no va a ser muy recomendable ni para personas sanas como nosotros, menos aún para ella, con el tema de la radiación que lleva, una torre de alta tensión y bueno, queremos intentar por lo menos paralizarla. Ni me van a pagar por la expropiación y luego realmente tampoco puedes vender tus propiedades porque nadie te las va a comprar. El pantano de Elda, zona de especial protección para las aves y protegido por la Comunidad Valenciana, será atravesado por 3 tendidos de alta tensión. El cambio hacia un sistema más sostenible debe cumplir con las leyes de protección, afectando lo mínimo a vecinos y a la naturaleza, y no con la única premisa de aprovechar el suelo barato. Vamos a sacrificar nuestro terreno para que se lucren empresas que ni se saben de dónde son. Es nuestra muerte, es la muerte de los pueblos. Exigimos la paralización de estos macroproyectos para poder realizar una planificación justa, racional y sostenible, llevada a cabo por técnicos municipales y participación ciudadana. Pedimos que estas instalaciones se lleven a cabo en tejados de edificios privados y públicos, y después en suelos ya degradados por la acción humana, como antiguos vertederos o escombreras, según recomienda el IBACE. Rogamos a los ayuntamientos que no sucumban a las presiones de gobiernos superiores ni de las empresas privadas por encima del bienestar de sus ciudadanos, que se centren esfuerzos en proyectos sostenibles de comunidad energética, como ya han hecho alcaldes de varias poblaciones de la provincia. El paisaje es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, es la salud. ¿Te imaginas nuestros montes llenos de molinos? Esto no pasó porque la lucha de asociaciones y vecinos tumbó en el pasado proyectos eólicos que pretendían instalarse en nuestra provincia. ¿Te imaginas que ahora nuestros campos se conviertan en un mar de negras placas solares? Kilómetros y kilómetros de tendidos eléctricos atravesando casas y cruzando nuestros valles con su zumbido radiante. La soberanía es un derecho y es injusto que nos roben nuestro patrimonio. Todavía estamos a tiempo. El futuro de nuestro territorio está en nuestras manos. Únete. Renovables sí, pero no así.